Cómo el cerebro hace posible el lenguaje. El lenguaje es una capacidad única del ser humano. Es la forma en la que podemos expresar todo aquello que pensamos o sentimos en forma de palabras. El cerebro está conformado por dos hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el cerebro lógico, es aquel que se encarga de todo lo analítico, estratégico y matemático. El hemisferio derecho es el cerebro creativo. Este se encarga de todo lo que viene siendo la parte de dibujo, lo artístico, lo musical, el baile. ¿Quién cumple esta función? En el caso del lenguaje, esta función la cumple el fascículo arqueado, es el que conduce la información a las áreas de Broca y de Wernicke. El área de Broca se asocia sobre todo a la producción del lenguaje, es quien traduce el conocimiento a palabras y oraciones. Wernicke se asocia con la comprensión, utiliza la interpretación y la memorización de la información lingüística escuchada, leída o vista. También están las regiones del cerebro, el discurso y el lenguaje. A esto se le suman dos áreas más, que es la corteza auditiva, que nos transmite la información que escuchamos, y la corteza visual, que nos transmite todo aquello que vemos. Debemos tener en cuenta también que para el buen funcionamiento cerebral de nuestro lenguaje, se necesitan que otras estructuras funcionen correctamente como estructuras del sistema nervioso. Y la parte de las áreas más próximas a la parte posterior occipital del cráneo es el área de Wernicke. La área de Wernicke recoge la información procedente a nuestros sentidos para la comprensión, y también en la parte frontal se encarga del control ejecutivo. En este caso aparece el área de Broca, que controlada por la producción del lenguaje, que es el tema que tenemos. Entonces también quiero hablar de que el niño empieza a adquirir el lenguaje a partir desde los 6 meses. A los 6 meses, él identifica a su madre cuando está en el vientre, y después de los 6 meses, los niños empiezan a identificar también a su padre. Desde el vientre, ellos ya empiezan a entender los diálogos de sus padres. Cuando ellos nacen, la forma de comunicarse es el llanto. ¿Por qué? Porque en el momento los niños no pueden hablar porque tienen su boca muy pequeña y la lengua muy grande. A medida que va creciendo, se va organizando todas las partes del cuerpo para luego llegar en unos años al habla. También nos dice que en unas pruebas que han hecho, los niños cuando están pequeños entienden muy bien el lenguaje o en inglés o en español según lo que hable su padre, el idioma que hable su padre. Si es en español, entonces obviamente se le habla, el niño entiende bien, pero si hay una persona hablando en inglés, en alemán o en algún otro idioma, el niño no va a entender, ¿sí? Entonces él se distrae. También dice que hay unas falencias también para el lenguaje, que son las afasia y la disfasia. Entonces la afasia se da en adultos cuando hay, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, un accidente. Entonces hay pérdida del lenguaje. Entonces empezarlo a recuperar o hablar de esa forma, esto es afasia. Y disfasia es en los niños. Entonces en el desarrollo de los niños cuando inicia su escolaridad. Entonces ahora le damos paso a la compañera que nos va a hablar sobre que el habla no solo depende del cerebro. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del lenguaje del cerebro y del lenguaje, partiendo de que el lenguaje es el empleo de palabras, sonidos, señales o letras. En este proceso iniciamos de la parte del cerebro, del lado izquierdo, y podemos ver que comprenden dos áreas básicas, en la cual es comprensión en la de Wernicke y en la de Broca, que llamamos expresión y producción.
Se llama Wernicke y Broca debido a los investigadores que las descubrieron. El proceso cerebral del lenguaje se da de la siguiente manera. El lenguaje hablado, lo que se escucha, entra por el oído hasta llegar a la corteza auditiva. Llega a esta parte, procesa y lo envía al área de Wernicke, que sería esta. Ella lo almacena y lo asocia con una estructura del sonido de una palabra ya guardada previamente, en el cual comprende su significado. En el lenguaje escrito entra a través de la visión a la corteza visual, procesa y luego pasa por el giro angular, que es esto. Y este traduce la palabra escrita a su versión auditiva. Luego llega al área de Wernicke, que es esta, donde será procesado e interpretado su significado. Producir lenguaje hablado interviene el área de Broca, que planea el procesamiento de pronunciación de las palabras. Esta información viaja a través de la corteza motora, que es esta, que es la que controla los músculos para pronunciar. También se dice que el lenguaje no solo depende del cerebro, que también se necesitan unas estructuras del sistema nervioso central que cumplan una función correctamente, como la disartría, la disglosia y la dislalia. Cada una de estas tiene una función. La función de la disartría es término a la incorrecta articulación de los fonemas por la lesión en zonas del sistema central. La disglosia, incorrecta articulación de los fonemas causados por malformaciones de las estructuras orofaciales. Las estructuras orofaciales son malformaciones en personas que tienen problemas en dientes, lengua, nariz, boca. Y también es llamada como dislalia orgánica. La dislalia orgánica es la incapacidad de pronunciar correctamente ciertos fonemas. Esto puede ser evolutivo o funcional. Así como podemos ver, el lenguaje es una habilidad muy complicada, pero que día tras día la vemos muy sencilla. Esto lo vamos generando en las etapas que tenemos, desde bebé, niño, adolescente y adulto. Son una de las 4 etapas que tiene el lenguaje